Hermanos, en la mañana de hoy vamos a finalizar con esta serie de eclesiología que hemos comenzado hace algunos domingos. La eclesiología, la doctrina bíblica de la iglesia, hemos aprendido varias cosas importantes que el Señor nos ha mostrado en su palabra, que nos ha dejado, que nos ha revelado. Y vamos a finalizar en el orden que nos propone nuestra confesión de fe con los últimos párrafos. Párrafo 14 de la confesión de fe. Y básicamente vamos a hablar en la mañana de hoy acerca de las relaciones fraternales de la iglesia. La iglesia local hace parte de un todo que es la iglesia universal. Entonces, en ese entendimiento, la iglesia local no puede vivir, no puede obrar, no puede actuar como si fuera una isla. La iglesia local no puede actuar como si fuera sola, como si no existiera la iglesia en todo lugar. Entonces vamos a leer el párrafo y nos adentramos en este asunto de las relaciones fraternales de las iglesias locales. Dice el párrafo 14 de la confesión: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Aquí hay dos palabras interesantes que quiero resaltar en el párrafo. En primer lugar, notemos en la primera parte cuando se dice que cada iglesia y todos sus miembros están obligados. Una palabra fuerte, una palabra que pone un peso. Todas las iglesias y todos sus miembros, porque recordemos que oramos de manera personal, pero oramos también de manera corporativa, están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Entonces algo importante, algo importante. Y la siguiente palabra es, o que llama la atención, es esta: que las iglesias deben tener comunión entre sí. Deben, es un deber, ¿sí? Y este tema, o esta última parte de lo que la confesión nos muestra, es muy importante porque este es un mal típico de algunos sectores de la Reforma. O sea, nosotros ciertamente tenemos, como iglesias locales reformadas, muchas fortalezas, pero nosotros también debemos ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras faltas y de nuestros pecados. Porque si no nos hacemos conscientes de cuáles son nuestras faltas, no vamos a trabajar activamente para poder glorificar al Señor, corrigiendo y mortificando los pecados particulares que como reformados tenemos. Y algunos sectores de la Reforma tienden a tener una suerte de sectarismo reformado, ¿sí? Como si prácticamente nadie fuera lo suficientemente bueno como para tener comunión. Y es interesante el lenguaje que usa la confesión por varias cosas o en varios aspectos. En primer lugar, la confesión no hace distinción denominacional. La confesión no hace distinción denominacional. Es decir, que estamos obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo. Entonces no hay una distinción denominacional aquí. Pero recordemos que en todos los párrafos anteriores sí hemos visto las definiciones claras de qué es una iglesia bíblica, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que ahora vamos a orar por el bien de las sectas,
¿Que ahora vamos a orar por la prosperidad de los enemigos de Cristo? Por supuesto que no. Vamos a orar por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo. Eso es lo que dice el párrafo, las iglesias de Cristo, iglesias bíblicas. Pero debemos reconocer, hermanos, que hay iglesias bíblicas que no creen todos los puntos doctrinales exactamente igual que nosotros. Eso es una realidad. Igual estamos llamados a orar por el bien, por la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, así andemos en el camino de forma paralela y no de forma estrictamente conjunta. Y también el hecho de que estamos llamados a tener comunión, y tener comunión ya es distinto a solamente orar. Una cosa es orar por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, y otra cosa es tener comunión, porque la comunión implica una serie de acciones prácticas. La comunión no es etérea, es como la comunión de los santos. No, en la iglesia tenemos comunión, pero nunca nos reunimos, nunca hablamos, nunca comemos, nunca estudiamos, nunca oramos, nunca hacemos nada juntos, pero tenemos comunión. Eso no se puede. Entonces decir, no, la iglesia local tiene comunión, pero ¿cómo tiene comunión? ¿Dónde se ve la comunión? La comunión es algo tangible, no es algo teórico meramente. Eso es importante de entender. Vamos a adentrarnos en este asunto y vamos a ver evidentemente pues las pruebas bíblicas de lo que estamos diciendo. Así como el aspecto universal de la iglesia de Cristo no debe menoscabar la realidad de la iglesia local, tampoco un énfasis indebido en el aspecto local de la iglesia debe desentendernos de su universalidad, hermanos. En palabras apostólicas, ¿solamente a ustedes ha llegado la palabra de Dios o de ustedes ha salido? No, hermanos, hay una iglesia universal. Hay iglesia en muchos lugares, hay hermanos, hay pastores, hay maestros, hay miembros en todo lugar. ¿Sí? No podemos desentendernos de esa realidad. Cada iglesia local debe entenderse como un candelero entre los muchos en medio de los cuales el Señor Jesucristo se pasea. El Señor Jesucristo se pasea. ¿Te ha leído Apocalipsis? ¿Cierto? Hay varias iglesias locales. Una iglesia local es un candelero, pero hay muchos candeleros. ¿Sí? Ahora bien, sin embargo, será necesario que de acuerdo a las providencias que Dios en su soberanía presente o de acuerdo a las posibilidades que se tengan, las iglesias locales estén en disposición de hacer más por ellas. Es decir, el tema de la comunión entre iglesias responde a asuntos providenciales, posibilidades, entre otros. Recordemos que estamos partiendo de una presuposición. Estamos hablando de iglesias de Cristo. ¿Sí? Eso debe estar muy claro. Estamos hablando aquí de tener comunión con iglesias que no son de Cristo, porque eso es muy claro y hay un mandato bíblico, debemos apartarnos de las iglesias que no sean iglesias cristianas. Pero cuando hablamos de iglesias de Cristo, no quiere decir tampoco que vamos a tener una comunión eclesiástica con todas las iglesias locales que existen. Eso sería tener comunión con toda la iglesia universal. Estoy hablando en la práctica. En el espíritu sí, y lo vamos a ver. Todos tenemos unidad, comunión, porque tenemos una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Pero en la práctica, en la comunión práctica, es físicamente imposible tener comunión con todas las iglesias locales. ¿Sí? Hay unas circunstancias providenciales de ubicación, hay unas circunstancias providenciales que el Señor ha colocado que van a permitir que tengamos comunión más cercana con algunas iglesias que con otras. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, hay una base clara bíblica acerca de las relaciones fraternales que deben tener las iglesias locales. Las iglesias locales deben tener comunión porque eso se fundamenta o se basa en el amor y la unidad que Cristo desea para su pueblo. ¿Cuál es la base de la comunión eclesiástica?
La base de la comunión eclesiástica es el amor y la unidad que Cristo desea que su pueblo tenga. Y nosotros hemos estudiado también claramente que este amor y esta unidad debe ser en la verdad. Eso debe ser claro. Pero Cristo desea, y es una expresión importante, Cristo desea que su pueblo tenga unidad. Abra conmigo Efesios capítulo 4, el versículo 11, y esto es importante porque está hablando en términos eclesiales. Está hablando de la Iglesia Universal, este texto. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando? De la Iglesia Universal. Todos los santos que componen el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto está hablando de la Iglesia Universal. ¿Cuál es el deseo de Cristo para su pueblo? ¿Cuál es el deseo de Cristo para su iglesia? Que su iglesia crezca en el conocimiento de la verdad, en amor y en unidad a la estatura del varón perfecto que es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandato bíblico. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, dijo el Señor en Juan capítulo 13. Ahora bien, ¿qué tenemos en la oración que el Señor Jesucristo realizó antes del Calvario? Lo que muchos han llamado la oración sumo sacerdotal, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Qué dijo el Señor Jesús orando? ¿O qué pidió el Señor Jesús? Juan, capítulo 17, en versículo 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Es la oración del Señor. Que los suyos, que los que el Padre le ha dado, y aquí no estamos hablando de una iglesia local en particular, estamos hablando de la Iglesia Universal. La idea es que esa Iglesia Universal crezca en unidad. Esa es la idea. Y esa es la oración del Señor. Mire lo que dice en versículo 21, ahí mismo en capítulo 17. Dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuevamente, fuerte énfasis en la unidad. Esto es lo que llamamos la comunión de los santos. Y hay muchísimos más textos al respecto, pero creo que con esto la idea ha quedado bastante clara. ¿Cuál es la idea? Que es el deseo de Dios que la iglesia, que su iglesia crezca en unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que
si ese es el deseo de Dios, si ese es el mandato de Dios, ¿cómo debemos responder? ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que nosotros debemos hacer es practicar ese afecto fraternal y esa comunión. ¿Y cómo se hace eso? Mostrándolo de las maneras más prácticas posibles. Esa comunión, esa unidad, ese deseo que debemos compartir porque es el deseo divino, nosotros debemos practicarlo. ¿Cuál es la primera manera que nos plantea la confesión? Orando. Esa es la primera manera. De forma práctica, ¿cómo nosotros procuramos esa unidad que el Señor Jesucristo quiere? En primer lugar, orando. Por eso es que usted ve en la reunión de oración de los jueves, aquí se ora por la Iglesia Universal, luego se ora por iglesias locales particulares, luego se ora por iglesias con las que el Señor providencialmente nos ha permitido tener más comunión. ¿Sí lo nota? Son círculos concéntricos que se van cerrando. La Iglesia Universal, la Iglesia en Colombia, las iglesias locales en Colombia, las iglesias con las que tenemos más comunión y particularmente la Iglesia Vida Nueva Bautista, porque tenemos providencialmente más comunión, o sea, una comunión más cercana, ¿sí? Pero nosotros oramos por todas las iglesias de Cristo. Y eso es lo que nos llama la Escritura. Mire, por ejemplo, cómo lo dice en Efesios capítulo 6. Aquí hay un mandato claro, ¿verdad? Efesios capítulo 6. Efesios 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a orar por todos los hermanos. Muchas personas dicen: yo cuando oro, digo dos o tres cosas y ya no tengo que más orar. Bueno, aquí hay una razón por la cual orar. Lo que pasa es que, como nosotros generalmente tenemos una oración egoísta, ¿cierto? Una oración que no sale de nosotros mismos. Señor, ayúdame con la salud y dame plata. Se acabaron las oraciones. ¿Sí? Estoy enfermo. Ojo, honesto, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que no puede ser nuestra oración una oración egocéntrica. De hecho, cuando usted nota, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, habló en plural. Padre nuestro. ¿Sí? La oración nos saca de nosotros mismos inicialmente porque se centra en Dios. Entonces, nosotros estamos llamados, no solo como iglesia, sino de manera personal, a orar por los hermanos, a orar por las iglesias. Hay veces que tenemos relación con hermanos de otras iglesias, ellos nos cuentan cosas y uno ora por ellos, y ora por los pastores, y ora por los hermanos. Eso está bien, es un mandato del Señor, ¿sí? Orar por todos los santos. El Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 122 nosotros leemos: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y yo no le estoy llamando a que alegorice ahora Jerusalén en todos los pasajes del Antiguo Testamento, pero esto es un tipo. O sea, en el Antiguo Testamento se oraba por la paz de Jerusalén, se oraba por la paz de Israel. ¿Y quién es el Israel de Dios hoy? ¿Y cuál es la Jerusalén de arriba? Dice Pablo. ¿Sí? La iglesia. Hoy hay gente que todavía sigue orando por la paz en Israel. Y si no fuera porque uno sabe lo que tienen en la cabeza, uno diría: está bien, ¿no? Habría que pedir por la paz a las naciones y está bien por los hermanos en todos los países. Pero es que uno sabe lo que ellos tienen en la mente, ¿no? Ellos oran por Israel porque creen que Israel tiene algún tipo de estatus o connotación especial delante de Dios. Y no, pues Israel es un país, ¿sí? Porque el verdadero Israel de Dios es la iglesia, los creyentes, los escogidos, los salvos. Ese es el Israel de Dios. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se decía orad por la paz o pedid por la paz de Jerusalén, es el equivalente de hoy decir pedir por la paz de la iglesia. ¿Sí?
es el equivalente. Ahora, como les decía, orar no es lo único que las iglesias deben hacer a favor de los demás. Esto es muy importante. Esto es lo mismo que en la comunión de los santos a nivel individual. Es como cuando un hermano está pasando necesidad y usted le dice, voy a orar por ti. Eso está bien, pero usted debe ser más práctico en mostrar su amor fraternal. El amor fraternal, la comunión con el hermano, no es solamente decirle voy a orar por ti. ¿Sí? Señor Jesucristo vio a las personas como dispersas, como ovejas que no tenían pastor, con hambre, que habían estado todo el día ahí, les dio de comer. O sea, no es solamente lo que dice Santiago, ¿no? No, ve, que te vaya bien, cúbrete. No, usted tiene que darle lo que necesita. ¿Sí? Entonces, decir, no, tenemos comunión con las iglesias porque oramos por ellas, ¿no? Eso es una parte. Usted tiene que ser más práctico. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos no solo orar por las iglesias, sino que según las providencias debemos cooperar de formas prácticas. Vamos a poner ejemplos. Una manera práctica es cooperar con el sostenimiento ocasional de obreros. ¿Sí? Hay una iglesia, tienen una necesidad con un misionero, con un pastor, con un maestro, con algo que están haciendo, una iniciativa, un hermano que está de viaje, un hermano que está enfermo, hay una providencia en la que uno se entera, uno puede ayudar en eso. ¿Sí? Miren el llamado que en Romanos 16, por ejemplo, el apóstol Pablo le hace a la iglesia. En Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, o sea, en otra iglesia local, no era esa. ¿Sí? Pero Pablo se la recomienda porque Febe, al parecer, se iba a trasladar hacia allá y Pablo le dice que la recibáis en el Señor. ¿Y por qué hay que recibirla? Como es digno de los santos. ¿Sí lo nota? O sea, es porque somos santos, es porque somos uno en Cristo. Entonces, ayúdense. Esta iglesia en Roma ayude a la iglesia en Cencrea. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, miremos, por ejemplo, el caso del que habla el apóstol Juan en su tercera carta. Dice, hablando acerca de los predicadores itinerantes, de maestros que iban predicando el evangelio y viajando, el apóstol Juan en su tercera carta, en capítulo único, verso 8, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo al ayudar a otras iglesias? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo al ayudar las iniciativas de otras iglesias? Dice Juan, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, ¿qué estamos haciendo al tener comunión, al ayudar? Estamos cooperando con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan. O sea, Juan escribió a la iglesia para que recibieran a estos maestros, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, había un líder de la iglesia local que no recibía a los misioneros, que no recibía a los hermanos. ¿Sí? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Había una mini dictadura allí en la iglesia local. O sea, hay que recibir a los hermanos. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Y esos hermanos evidentemente venían
enviado de otra iglesia local. Entonces hay una comunión, hay una cooperación entre iglesias. ¿Ya? ¿En qué otro asunto práctico ese amor fraternal, esa comunión entre iglesias, se puede evidenciar? En la ayuda para los necesitados. En Romanos, capítulo 15, verso 26, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Dice en Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, o sea, en otra iglesia local. ¿Sí lo nota? Jerusalén está pasando por una situación difícil, la iglesia estaba mal, y Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda. Entonces, supongamos, nosotros tenemos conocimiento de que hay una iglesia local pasando por necesidad, pasando por una situación dura, una situación difícil, o su pastor, o lo que sea, y nosotros tenemos a bien hacer una ofrenda, es una manifestación práctica de la comunión doctrinal. ¿Sí? Ahí tenemos la verdad que es conforme a la piedad. ¿Sí? Enseñar la comunión, pero practicar la comunión a través de estas cosas prácticas. Segunda Corintios, ¿verdad? El texto en 2 Corintios 8, donde encontramos también este asunto, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A la iglesia Macedonia, a pesar de su pobreza, a pesar de que no eran una iglesia pudiente, quisieron participar en el privilegio de servir a los santos. Servir a los santos es un privilegio. Lamentablemente, por nuestro pecado, pues nosotros no lo vemos así muchas veces, ¿sí? Pero la Escritura, o sea, Dios lo ve así, y nosotros deberíamos verlo así, ¿sí? Entonces, hermanos, no es solo orar, que está bien y que debemos de hacerlo, pero también es cooperar con ayuda práctica, también puede ser cooperar con ayuda económica, ¿sí? Y también es cooperar a través de la comunicación y el compartir con otras iglesias locales. Dice, por ejemplo, en Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, la autoridad apostólica tenía en cuenta el relacionamiento de las iglesias. Dice, por ejemplo, dice la Escritura, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, ¿qué había escuchado el apóstol Pablo? Que la iglesia tenía, y aquí está hablando básicamente la iglesia en Colosas, que la iglesia tenía amor por todos los santos. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, no solamente podemos apoyar a nivel económico, no solo podemos apoyar en oración, no solo podemos apoyar en ayuda práctica, sino que también debemos tener comunicación con las iglesias. Ahora bien, lo que les decía, esto tiene unas limitaciones providenciales. Una cosa es tener, y déjenme ponerlo de la manera más práctica posible, una cosa es tener una comunión más cercana con la iglesia en Sahagún,
Y otra cosa es tener comunión con una iglesia en Inglaterra. ¿Sí? Ya de entrada, providencialmente, o sea, no es un tema, digamos, que se buscó, sino que providencialmente estamos lejos. Entonces, eso limita. Imagínense, no, vamos a hacer un compartir, vamos a reunirnos. ¿Cuándo nos vamos a reunir? O sea, ya hay unos asuntos que a nivel práctico se dificultan, pero no por malo, sino porque providencialmente así ha sido. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura que había una comunicación más cercana entre las iglesias de Colosas y de Laodicea, por ejemplo. O sea, ahí había una comunión más cercana, pero no había una comunión tan cercana de la iglesia de Colosas con Roma. O sea, no había una comunión cercana con otros sitios más lejos. Por ejemplo, Pablo le escribe a los colosenses lo siguiente: cuando esta carta, o sea, la que le está escribiendo a ellos, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Y usted recordará que ahí no existía el correo electrónico, que ahí no existía el WhatsApp, que ahí no existía nada de eso. O sea, la carta era física. Entonces, ¿cómo era posible que se leyera la carta en la iglesia de los laodicenses? Y dice, y la de los laodicenses también se lee entre vosotros. O sea, hay una carta allá y una carta acá. Intercambien y lean. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué nos muestra eso? Que había una relación de comunión y una comunicación entre estas dos iglesias. Es muy claro el tema en la Escritura. Usted recordará también, por ejemplo, que había unas iglesias en Asia Menor. ¿Sí? Las iglesias de las que habla Apocalipsis. Bueno, esas iglesias estaban más cercanas. Podían tener una comunión más cercana. De hecho, Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? Gracia y paz a vosotros, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta cooperación conjunta se muestra en el hecho que todas las iglesias enviaron sus mensajeros a Juan para recibir este mensaje. Eran iglesias que estaban más cercanas. Ahora bien, esto trae, hermanos, esta comunión entre iglesias trae unos beneficios espirituales. Esto trae beneficios, ¿sí? El amor práctico entre las iglesias es un don que viene como producto del intencional conocimiento y la comunicación que pueden generar entre ellos. O sea, esto tiene que ser algo intencional, ¿sí? No puede haber amor práctico a menos que haya una comunión creciente. En los textos que hemos citado, vemos el deseo de Dios de procurar el bienestar de toda la iglesia. Así que como iglesia, y esto es muy importante, ojalá nos quedemos por lo menos con esto y entendamos esto, como iglesia no podemos encerrarnos en nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos ser una secta, una iglesia allí encerrada que no tiene comunión con el cuerpo de Cristo. Eso no está bien. Nosotros debemos procurar comunión, debemos trabajar en esa comunión. Y de hecho esta es una acusación que se nos hace a las iglesias reformadas, ¿sí? Porque las iglesias reformadas son sectarias, encerradas, nada les sirve, no pueden tener comunión con nadie. No quiere decir que vamos a bajar los estándares doctrinales. No quiere decir que vamos a dejar de enarbolar la bandera de la verdad, que es conforme a la piedad. Pero hermanos, no solo de nosotros ha salido la palabra y no solo a nosotros ha llegado. Hay iglesia de Cristo y estamos llamados a tener comunión con esa iglesia de Cristo. Debemos generar compañerismo y debemos generar ayuda. Es posible que mañana nosotros seamos los que estemos en el centro de la ayuda. Eso es posible. Hay que cooperar. Pero no hay que cooperar solamente, no, que yo ayudo porque mañana de pronto yo necesito. Ese no debe ser el pensamiento, sino porque Dios lo manda. Pero es posible que eso pase. Que hoy estemos ayudando y que mañana nosotros recibamos ayuda. Eso es posible. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios espirituales de la comunión entre iglesias? La promoción de la paz, el crecimiento en amor, la edificación mutua, los dones que Dios ha concedido a una iglesia local, muchas veces no son los mismos que ha concedido a otra, se complementan, se ayudan, se edifican.
Hay un aspecto cooperativo amplio según las posibilidades y de esta manera el cuerpo de Cristo se beneficia de una forma real. Entonces, esto es necesario. Y hay un beneficio especial o una ventaja especial también de esta comunión. Y es el último punto que vamos a tratar. El último párrafo de la confesión habla de un tema que se le ha titulado asambleas consultivas. Asambleas consultivas. Y el párrafo dice literalmente lo siguiente, y yo creo que es muy claro de entender. Dice lo siguiente: en caso de dificultad o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios de sus miembros son dañados con procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente, ni jurisdicción sobre las iglesias para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Voy a poner un caso práctico para que se entienda, y es un caso real. En cierta iglesia local hubo una disputa sobre una ordenación pastoral. Había un hombre que estaba aspirando al ministerio pastoral, pero la iglesia estaba dividida. Había un amplio grupo de la iglesia que estaba de acuerdo, había otro amplio grupo de la iglesia que no estaba de acuerdo. Entonces, como este era un asunto que amenazaba la paz, que amenazaba la unidad de la iglesia, entonces, llegado un momento en donde tratando el problema internamente y no se pudo solucionar, se recurrió a una asamblea consultiva. Una asamblea consultiva no es sino una iglesia que busca consejo de otras iglesias con las que tiene comunión. Eso es una asamblea consultiva. Pero no quiere decir que todas las membresías se reúnen a hablar. No. Lo que esto quiere decir es que las iglesias a las que se les pide consejo envían a sus pastores o representantes. Entonces son estos pastores, ¿sí?, que vienen y se reúnen los que dan consejo en nombre de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo esta iglesia ante el problema? Tenían comunión con varias iglesias locales, llamaron a los pastores y le dijeron: necesitamos consejo, tenemos esta situación, está difícil. Entonces se hizo una reunión con los pastores de la iglesia en cuestión, con los pastores de las iglesias que tenían comunión y pidieron consejo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el párrafo? Que eso es posible y que es conforme a la mente de Cristo y que está bien. Pero también aclara de que esa reunión no tiene como tal, o esos invitados para pedirles consejo no tienen poder eclesiástico. Es decir, no pueden imponer la decisión a la iglesia en cuestión. Porque ustedes recordarán lo que ya estudiamos de que el gobierno de la iglesia, o que las iglesias, ¿sí?, el gobierno es congregacional, es decir, que reside en la congregación. Entonces, no pueden venir los miembros de otras congregaciones a imponer decisiones acá, pero sí pueden dar su consejo. Ese es el punto. Entonces, nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, en Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y dice en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
Dice en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y también dice la Escritura que en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Entonces es conforme a la mente de Cristo que pueda haber consejo ante una situación difícil. ¿Sí? ¿En qué tipo de asuntos? Ya lo dijimos, en asuntos que tienen que ver con el gobierno de la iglesia, con la doctrina, con situaciones particulares, ¿sí? Entonces, los pastores llegaron, dieron su consejo. Es mejor que espere un poco más, porque si la iglesia no está de acuerdo, pues hay que observarlo un poco más. No estamos diciendo que se descarte, simplemente que se espere y pónganlo a hacer este tipo de cosas. Entonces, se llevó el consejo a la asamblea estuvo de acuerdo, ok, acojamos el consejo, nos parece bien, no porque el consejo fue impuesto, sino porque la iglesia dijo, nos parece sabio, hagámoslo. Y cuando la iglesia dijo, hagámoslo, el hombre en cuestión se fue de la iglesia. ¿Sí lo notan? Entonces, hay casos difíciles, puntuales, donde la comunión eclesial nos permite tener esta herramienta de las asambleas consultivas. Entonces, si uno no tiene comunión eclesial con nadie, ¿a quién acude? ¿Cómo pide consejo? ¿Sí? Nosotros muchas veces tenemos la falsa creencia, cuando vemos iglesias maduras que tienen 30 años, 20 años, cree que ellos no tienen consejeros. Tienen consejeros. Piden consejo, tienen comunión. Así que, de hecho, en Gálatas, capítulo 2, con este texto cerramos, en Gálatas 2, notemos esto que cuenta el apóstol Pablo, que nos da este mismo principio de la búsqueda del consejo. Dice en Gálatas 2:1, después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Hermanos, había que pedir consejo sobre si predicar un evangelio que se había recibido por revelación. Hermano, cualquiera podría decir, no, y no había que pedir ningún consejo. Si ya me fue dado por revelación, había que predicarlo. ¿Y qué dice Pablo? No, para no correr o haber corrido en vano, no. Yo llamé a los que tenían cierta reputación y les expuse el evangelio que me fue dado. ¿Sí lo nota? O sea, aún en algo como esto, siempre estuvo el no ser, como dicen por ahí, un llanero solitario. El consejo, la comunión. ¿Estamos trabajando lo mismo? Sí, estamos trabajando lo mismo. Bueno, listo. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros no podemos ser una iglesia apartada, oculta, sola, encerrada. No podemos ser una iglesia así. ¿Sí? Entonces, cuando usted vea que tenemos comunión con iglesia, que de pronto pastores nos visitan, que de pronto eso es bíblico. Estamos llamados a procurar la unidad de la iglesia de Cristo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Se nos acusa de ser sectarios, de la separación secundaria, de que no queremos tener comunión con nadie. No es cierto. Pero sí procuramos tener una comunión eclesial conforme a los parámetros bíblicos. Ese es el punto. No esa comunión ecuménica en donde ahí entra la secta y entra el romanismo y entra... No. Pero sí procuramos tener y practicar la comunión de los santos. Vamos a orar, hermanos. Con esto damos gracias al Señor que nos ha permitido dar esta serie, que esperamos pues, nos aproveche y podamos poner en práctica estas cosas.